Bueno, buenos días de nuevo a todos. Un gusto tenerlos en nuestro nuevo en el seminario postergado del INENCO. Y hoy tenemos la presentación del grupo de estudios y evaluación de la radiación solar del INENCO que dirige el doctor Germán Salazar. Así que bueno, sin más presentaciones, vamos a darle el tiempo a Germán y él se va a encargar de ir poniendo en orden las presentaciones de los integrantes del grupo. Germán, tu tiempo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Voy a compartir pantalla para comenzar. Bien. Avíseme si se ve, ¿no? La idea de este seminario es una presentación formal, digamos, de un grupo que, digamos, la mayoría de ustedes ya lo conocen, que tiene, digamos, su lugar en el INENCO. Pero bueno, me parecía que era importante una presentación formal para que todos lo conozcan y digamos, los que entraron hace poco, también vean un poco de la historia de INENCO, ya que yo, digamos, me formé en el departamento de física y también en el INENCO. Entonces, el grupo es el grupo de estudio y evaluación de la radiación solar. Tiene cita, digamos, está situado en la UNSA y en el INENCO, que es un instituto CONICET, y este es su primer logo. Los integrantes son el doctor Germán Salazar, yo, y tenemos 3 becarios. El ingeniero Diego Antonio Salve, que trabaja en el INTA y PAF NOAA, es un becario CONICET. La licenciada Marta Roxana Lastiur, también es una becaria doctoral, docente de la universidad. Y el licenciado Rubén Darío Ledesma, que es también becario doctoral. Aparte, también están, digamos, trabajando en temas relacionados el licenciado José Antonio González, para su tema de maestría, y el señor Martín Román Armada, que prácticamente ya está por presentar su tesis de licenciatura. Bien, el INENCO, desde que nació en la década del 80, tuvo como una de sus pilares, digamos, el aprovechamiento de la radiación solar. Esto, obviamente, en vista de la posición privilegiada que tiene la ciudad de Salta, la provincia, el no argentino, en los mapas de distribución de radiación solar a nivel mundial, como ven en este mapa, que es un mapa del Banco Mundial. ¿Sí? Y es precisamente buscando ese aprovechamiento que se desarrollaron tecnologías que sirvieran a la sociedad. Y durante muchos años, incluso yo he participado en algunos de estos proyectos y he aprendido muchas cosas de muchas personas. Y bueno, esto me ha servido para enriquecer, digamos, todos los conocimientos y desarrollar nuevos. Pero no existía dentro de las líneas una que investigara la radiación solar en sí. ¿Sí? Y fue a partir de esto, y después de una formación, digamos, de posgrado, desarrollada dentro de la Universidad de INENCO, la Universidad de Salta, que comencé a introducirme seriamente en este tema. Entonces me quedaba claro, digamos, dentro de mi proyecto de doctorado, sobre todo la importancia de medir radiación solar sistemáticamente, porque si bien se venía midiendo
radiación dentro del instituto era generalmente para ciertos proyectos particulares, y en particular me refiero a que eran proyectos específicos, y generalmente esas bases de datos no estaban controladas en su calidad, y digamos que no se podía formar una base de datos, que era precisamente el segundo tema que me quedó claro, que esos datos tenían que ser analizados buscando patrones, y si esos datos no tenían un control de calidad o no se podían trazar, esas tareas resultaban muy dificultosas. Y obviamente, una vez que uno tiene datos medidos y estos son de calidad, es posible realizar modelos de radiación solar y que esos modelos sean locales. A partir de estos temas, digamos como aspecto secundario, vi la posibilidad de estudiar características atmosféricas derivadas de esas mediciones globales, por ejemplo, aerosoles, contenido de gases en la atmósfera. Estudió representatividad de bases de datos satelitales, algo que comenzó a hacer el doctor Hugo Grossi Gallego ya en la década del 90. Y también aplicar esos estudios de radiación a otros temas que no estén directamente relacionados con la producción de energía, ¿sí? Bien, medir la radiación solar. Para ello, tuvimos que comenzar a instalar estaciones meteorológicas. En mi participación, por ejemplo, he estado en algunas que se instalaron en San Carlos, con proyectos de Miguel Condorí y después de Luis Arabia y Cadena, si mal no recuerdo. Esta es una de las primeras estaciones que instalé. Esta fue otra que instalamos también en San Carlos. Esta fue una que instalamos en el Rosal, en Salta, que de hecho fue la primera estación que instalé, como se ven acá, dos pequeños sensores, este que está acá midiendo la relativa temperatura y este de la radiación solar. ¿Sí? Tenemos una profunda colaboración con la gente de esta escuela, y en ella hemos instalado varias estaciones de distintos tipos a lo largo de más de 10 años. Y también en la ciudad de Salta, un banco de sensores, donde comenzamos a estudiar precisamente las características o las necesidades que tiene una instalación de este tipo de banco. Ahora bien, para aprender a medir era necesario una formación, ¿sí? Era necesario estudiar y formarse. Entonces, bueno, esto que voy a contar es más una anécdota. Había comenzado yo a hacer mi tesis doctoral y un día estaba en la biblioteca, viene Luis Franco y le menciona a un colega sobre el curso de Grossi. Entonces a mí se me pararon las antenas, fui a hablarlo a Carlos Carmen y le dije: Carlos, ¿puedo ir a Santiago al curso de Grossi? Sí, Germán. Y me acuerdo que sacó 100 pesos del bolsillo y en esa época me alcanzó para la estadía y todo lo demás. A partir de ese momento, podríamos decir que todo cambió en mi vida desde el punto de vista científico. Después de ese curso, el doctor Hugo Grossi Gallego, que dictó con Raúl Reguini en Santiago del Estero en el año 2007, las cosas comenzaron a marchar realmente, digamos, con resultados tangibles. Bueno, el doctor Hugo Grossi Gallego, para los que no lo conocen, es uno de los autores del primer atlas de energía solar de la República Argentina. Después hice una pasantía en Valencia, en España, con el grupo de radiación solar de esa universidad, ¿sí? Gente muy especial, en el año 2011. Y en ese sitio aprendí, por ejemplo, a manejar y analizar datos de sistemas automáticos. El primer SOLID-2 lo vi ahí funcionando. Fotómetros de la red Aeronet, ellos tenían uno ahí donde comencé a entender, digamos, la influencia de los aerosoles, el modelo de cielo claro. Tenían un medidor de capa de ozono microtops que era buenísimo, o sea, ese aparato medía el espesor de capa de ozono, perdón.
Y yo trabajaba particularmente en lo que era la medición de irradiancia solar espectral, global y directa. Aprendí muchísimo ahí en este viaje. Y después tuve la oportunidad de viajar a Brasil, becado también, en el Centro de Energías Renovables de la Universidad Federal de Pernambuco. En esta foto ven a Olga de Castro Vilela y a Nahum Freudenreich, que es una persona realmente luminosa. Es muy gracioso, muy engrasado, como dicen en Brasil, de que el científico más famoso de radiación solar en Brasil sea argentino, que es el caso de Nahum. En este sitio, digamos, comencé a profundizar más lo que es el manejo de grandes bases de datos y en el desarrollo del modelo analítico de una central solar. Este que ven en la foto es Milton Rowling, que fue precisamente la primera persona que diseñó ese modelo, sobre el cual, digamos, estuve trabajando para mejorarlo. Y también en este lugar tuve la oportunidad de dirigir alumnos. Esta es Janice Joplin Galdino, que era una alumna de, digamos, de doctorado, de maestrado, que estaba comenzando a hacer estudios de cielo claro en Petrolina, que es el hotspot de la radiación solar en Brasil. Bien, los resultados de todas estas experiencias, digamos, de formación, de medición, puedo resumirlos, por ejemplo, en el desarrollamos un modelo empírico de cielo claro, ¿sí? Este es un modelo que funciona para sitios de altura, fue publicado en ese artículo que ven ahí, y lo que me llamó mucho la atención es que fue mencionado en un dossier que se hizo de los laboratorios Sandia sobre modelos de cielo claro a nivel mundial. Eso me llamó poderosamente la atención. Después comencé generalmente mi trabajo se basa en resolver preguntas. Voy estudiando algo y me aparece una pregunta, comienzo a analizarla y por eso fue que hice un estudio de cruce de datos en una base de datos satelital. En ese momento era la disponible, digamos, con la celda más pequeña, para estudiar valores de turbidez usando datos de modelo híbrido de Young y los datos de la red solarimétrica. ¿Sí? Entonces obtuve la primera aproximación del estudio de la variación de aerosol, que es un tema relacionado con lo que es el calentamiento global. Después hicimos un análisis de base de datos, o sea, de datos meteorológicos de la ciudad de Salta, donde comenzábamos a analizar la diferencia de los datos según el tamaño de las celdas satelitales. Y quisiera aclarar que en realidad este trabajo fue publicado en el año 2013. En realidad fue mi primer artículo internacional que fue aceptado y luego fue rechazado porque yo desconocía la manera, el procedimiento estándar de evaluación de un artículo internacional. Se me lo aceptaron con revisiones, como yo las revisiones no las hice o me lo rechazaron. Así que ahí aprendí cómo se hace un artículo. Bien, este trabajo fue interesante desde el punto de vista que comenzamos a analizar los efectos de la altitud en criterios de clasificación de cielo, ¿sí? Cambiamos el parámetro, digamos, común del 0.7 en del KT como índice, digamos, de cielo claro. Y después, bueno, una anécdota. Una vez el doctor Luis Wang, de la Universidad de Geociencias de Wuhan, me escribe un email diciéndome que había leído el artículo de los aerosoles en Argentina y quería saber si se podía hacer algo con datos que él tenía. Nunca me dijo que eran 60 años de datos de más de 130 estaciones. Pero eso comenzó un ida y vuelta
que generó todos estos trabajos que ven acá, y sobre todo este, que es el Solar Radiation Prediction, que fue un trabajo, yo no diría pionero, pero uno de los primeros usando redes neuronales para hacer predicción de radiación solar. Este es uno de los trabajos que tiene mayor índice de citación. Y también la tesis de licenciatura de Rosana Laspidor la hicimos, o sea, presentando una mejora que era sustancial respecto de los modelos anteriores, que veníamos trabajando en esos artículos y que ahora estamos mejorando aún más, cambiando las bases de datos de aerosoles con las que vamos a comparar los datos medidos. Trabajamos también con análisis de datos de otros países. Por ejemplo, esto es un análisis que hicimos con datos del norte de Chile, con una tesis de maestría de Miguel Chicura Díaz. Y en este artículo aprendimos mucho, sobre todo que a veces lo que le interesa mucho a un solarista no le interesa a un ingeniero y viceversa. Y trabajamos con datos de las redes de Brasil, que hicimos correcciones, comparando, los valores medidos contra los valores estimados por base de datos satelitales, MERRA, Meteonorm, ERA, CAM, CERES, SUERA, etc. Y logramos encontrar muchas técnicas que no habían sido todavía exploradas para estos análisis, tanto para la global como para la difusa, determinando incluso cuáles son las mejores, cuáles son las peores. Después hicimos un análisis novedoso porque, en todo sentido nuevo, en el sentido que aportamos datos de calidad medidos en cuanto a irradiancia UV en sitios de alturas altas, ¿sí? Estos trabajos los realizamos con gente de España y también con gente con la cadera USA, y aportamos los primeros datos estadísticamente representativos para sitios de altura, como puede ver ahí Salta, Rosal y Tolar Grande, donde tuvimos un convenio de cooperación con esta municipalidad para poder advertir a la población sobre los peligros de exponerse a valores altos de radiación solar UV, que es el caso para la gente que vive en sitios de puna. Y dentro de las nuevas líneas, la más, no voy a decir la que más me apasiona, pero una de las más interesantes, es precisamente los efectos de la radiación solar en cultivos andinos, que es el tema se me dio el nombre, Diego. Acá, por ejemplo, nos pueden ver haciendo surcos, ya que estamos tratando de estudiar la influencia de la radiación solar y factores climáticos sobre el cultivo de maíz a distintas altitudes. Teníamos 3 sitios: Salta, Hornillos y El Rosal. Salta 1200 metros, Hornillo 2200 y El Rosal 3300. Y bueno, comenzamos a trabajar. Esto es ya Hornillo en la época del cultivo. Ahí se puede ver a la doctora Mariana Antonieta, que es de INFIBE, otro instituto CONICET, que es la pata fisiológica, digamos, en este proyecto de investigación. Acá ya estamos por cosechar la primera tanda. En realidad no estamos cosechando, estamos viviendo. ¿Sí? Estamos viviendo, esto es febrero del año 2019. Se nota por la cara de felicidad, ¿no? Esto es el cultivo, ya en la época del cultivo, en Hornillos, y esta es en El Rosal. Los resultados que obtuvimos en la primera etapa de esta investigación son realmente interesantes. No sé qué otro adjetivo usar, porque
existe una influencia, sí existe una influencia, pero bueno, todavía nos resta ajustar algunas variables, algunas técnicas de medición y sobre todo poder terminarlo a un cultivo entero, porque la pandemia nos cortó la cosecha, digamos, de esto que tenía que hacerse en abril de 2020. La idea es hacer un análisis exhaustivo de las variables meteorológicas, así como las fisiológicas en las plantas, y, digamos, introduciendo el concepto de agrometría o agrometrología, es decir, medir todas las variables relacionadas al crecimiento de una planta y poder modelizar. Nuestra investigación no solamente tiene una base, o sea, si bien tiene una base científica muy dura, entre comillas, tiene un objetivo social lingüístico que es muy fuerte, porque la idea es precisamente hacer que la gente que vive en la puna y vive de este tipo de cultivos pueda generar un rinde mayor, sin necesidad de introducir algún tipo de, digamos, de suplemento químico. Bueno, este es un proyecto también interesante que se hizo, que está desarrollando Rosana Lafleur, que es precisamente para estudiar los efectos del clima en un tanque prototipo del proyecto SWIGO, que es un proyecto que, digamos, su objetivo es la detección de partículas de rayos cósmicos a partir del efecto Cherenkov, de luz Cherenkov, que se da en tanques de agua. Por ejemplo, esto es ya existe en Argentina un observatorio similar que es el Pierre Auger, que está en Mendoza, pero la altitud a la que se planea colocar estos tanques hace necesaria un exhaustivo estudio de los efectos precisamente del clima sobre el agua, ya que esto puede llegar a formar dendritas de hielo y eso afectaría, se piensa que afectaría la detección de esta luz Cherenkov. Eso es lo que estamos haciendo actualmente, tratando de medir y modelar la temperatura del agua y cómo influyen, como ven ahí, estos factores climáticos sobre la misma. Esto es un trabajo que está siendo financiado por UBATEC y es dirigido por el doctor Adrián Romero. Por último, la última, digamos, las líneas en las que estamos comenzando a trabajar es la mejora en la representatividad espacial de las bases de datos satelitales que disponemos basar, ¿sí? Usando inteligencia artificial. O sea que la mayoría de las técnicas que tenemos actualmente lo que nos permiten es hacer correcciones, la adaptación de sitio, el site adaptation, a partir de datos medidos en sitios específicos, ¿sí? Sin embargo, no existe todavía una técnica que permita, digamos, a partir de esos dos puntos que han sido corregidos, poder propagar de alguna manera esa corrección a todas las demás celdas de una base de datos. Y estamos comenzando a probar esto para Salta, la provincia de Salta en principio, en el sitio de lectura, que es el trabajo del licenciado Rubén Ledesma. Bien, el GERS basa su proceso de investigación en compartir, colaborar y aprender. Quería mencionar a todos los grupos con los que tenemos contacto, fuera y dentro del INENCO, comenzando con el GEISA, el doctor Alejandro Hernández y su grupo, Silvana Flores Larsen y su grupo, Miguel Condorini, la gente de Gersolar, la Universidad Nacional de Luján, con la gente de Brasil, la doctora Olga Castro Videla, con el doctor Cristian Guiman, con quien hemos tenido una fructífera, digamos, colaboración, el doctor Lun Chu Wang, el grupo de la Universidad de Valencia, y actualmente estamos trabajando activamente con la gente del Laboratorio de Energía Solar de la Universidad de la República en Uruguay y el grupo de radiación solar de la Universidad de Antofagasta en Chile, para desarrollar, en realidad, para comparar modelos locales que tienen cada uno de estos grupos desarrollados en sus sitios, compararlos en otros
también poder hacer una comparación o un estudio, mejor dicho, de la variación desde el punto de vista de la longitud en cuanto a las variaciones de UV, de radiación solar UV, desde, digamos, para latitud 25 grados sur, todo, o sea, atravesando todo lo que es Sudamérica. Bueno, esta hermosa foto que ven aquí es un atardecer en el Rosal, y quería dejárselas con el agradecimiento por su tiempo para esta presentación. Muchas gracias. Y dejo de compartir. Bueno, Germán, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas, ¿sí? Está abierto las preguntas, ya pueden hacerlas ya sea por chat o de forma directa, verbal. ¿Sí? Si tenemos algunas consultas. Yo tengo una pregunta. Hace mucho que venís ya trabajando y haciendo mediciones sistemáticas, y esto era como vos bien dijiste, un problema que teníamos, el hecho de tener una buena base de datos, ¿no? Me gustaría solo para tener la referencia de qué disponemos, ¿no? O qué disponemos, mejor dicho, ya como mediciones sistemáticas, de cuántos años es tu base de datos, más larga, y en qué lugar están. Bien, Miguel, perfecto. Eso es una... ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. Es una pregunta es más que interesante. Nosotros, yo comencé a medir en el año 2009, más o menos, pero fue un proceso de aprendizaje, más que nada de aprendizaje y error, porque fue definir la frecuencia, definir las medidas y ir aprendiendo, básicamente. A ver, ¿por qué los sistemas se rompen? ¿Por qué no miden? ¿Cuáles son los efectos que hacen que se meta un ruido eléctrico, etcétera? Bueno, ese proceso generó varios años de datos que pueden considerarse no representativos. Pueden ser útiles, pero no son representativos. Ahora, contestando tu pregunta, de la ciudad de Salta nosotros tenemos actualmente 3 años, 2013, 14 y 15, con datos filtrados de calidad en base minutal y horaria, que, bueno, en algún momento, no sé, se puede poner, eso es algo también que nunca, digamos, no lo hablamos, la posibilidad de poner esos datos a disposición de todas las personas del INENCO en algún sitio, puede ser, no sé, ¿cómo se llama? La página. Y después, en sitio de altura, tenemos la estación que, digamos, ininterrumpidamente ha medido por más tiempo, que es la del Rosal. Datos de calidad, allá tenemos desde 2013 hasta 2019. En realidad, 2013 hasta 2016. Esos son los datos chequeados completamente de calidad y, como te dije, chequeados en base minutal y en base horaria. Actualmente estamos trabajando con gente de Uruguay para hacer precisamente el control de calidad de esos últimos 2 años. ¿Por qué? Porque han comenzado a aparecer algunas pequeñas derivas y queremos aprender de dónde vienen esas derivas, digamos, a pesar de que estos datos han sido chequeados y los sensores han sido controlados. A ver, obtener una base de datos representativa y filtrada es un trabajo impresionante, porque es mucho trabajo, uno tiene que controlar, tiene que limpiar, tiene que procesar, preprocesar, y digamos que requiere mucho tiempo. De ahí que, exactamente, de ahí que nos haya tomado tanto tiempo poder generar una base de datos de este tipo. Sin embargo, y también, desgraciadamente, por ejemplo, en el año 2015 esta base de datos se cortó porque yo me fui a Brasil y digamos, no se pudo seguir midiendo acá. Gracias, digamos, a las gestiones y otros temas, creo que esto ya se va a ver solucionado con la incorporación de un CPA que se encargue de este tipo de, digamos, de tarea,
que es el mantenimiento y el preprocesamiento básico de datos en varias estaciones que tenemos actualmente en stand-by. Bien. Pero mi duda es, bueno, cierto es que entre no tener datos y tener algo es mejor tener algo, ¿verdad? Pero ¿cuánto es el tiempo, por decirlo así, mínimo, donde uno puede decir tengo datos estadísticos para utilizar en simulación? Esta base ya lo probé, ya es suficiente, hay que esperar 10 años, no sé, no tengo idea de eso. No, a ver, es que ese es un problema recurrente, digamos, en lo que es el análisis de la radiación solar. Si yo quisiera en este momento, por ejemplo, estudiar la radiación solar, no sé, en Ampascachi, por darte un sitio específico, si yo pongo el sensor hoy, tendría que esperar un año para tener una medida representativa en global de ese sitio, ¿sí? Que es más o menos el estándar internacional, un año de medida. Pero lo que pasa es que, entonces, que precisamente como hay gente o existen proyectos que no disponen de esa cantidad de tiempo, lo que se hace es acudir a las bases de datos satelitales, lo cual son una muy buena aproximación, una muy buena, digamos, un pantallazo general para ver eso. Sin embargo, el dato medido es muchísimo más rico en información que lo que te puede brindar una base de datos satelital. Sin embargo, insisto, la base de datos satelital te cubre países o continentes, entonces es mucho más sencillo incluso acceder a esos datos. Es por eso que nosotros queremos darle, o sea, teniendo en cuenta, mejor dicho, que muchas de las personas involucradas en el mercado, bueno, de temas o procesos que necesitan del conocimiento de radiación solar, es que queremos hacer esa corrección, ese ajuste en los valores de las bases de datos satelitales, usando datos medidos, usando estos datos de calidad que nosotros podemos controlar y que precisamente, como te decía, buscamos propagar a toda la red. Bien, gracias. Acá tengo una pregunta de Paola Cardoso. Sí. Dice, quería preguntarle qué gases o aerosoles estudiaron y si estudiaron con su efecto en la salud u otros sistemas. No, o sea, ¿qué gases estudiamos? Digamos, el trabajo que hice para mi tesis de especialización era precisamente un espectrógrafo para medir el contenido de NO2, ¿sí? Y los NOx en atmósfera. Desgraciadamente llegué a un punto de, digamos, un cuello de botella en el que no pude avanzar, pero más que nada fue por falta de personas para ayudarme, ya que eran muchas las cosas que había que hacer. La aproximación la hice, llegué a determinar el perfil del NO2 en la atmósfera en la ciudad de Salta, utilizando la técnica DOAS. Pero me faltó la parte, digamos, de un estudio de química atmosférica para ver precisamente cómo se correlaciona eso con los valores de concentración. En resumen, no medimos ningún NO2 desde el punto de vista óptico y los efectos de aerosoles los medimos, los medimos desde el punto de vista de ciencia básica. Medimos los efectos, por ejemplo, cuando Salta se llenó de humo en el año 2009, en octubre de 2009, medimos esos 3 días para ver la disminución de la radiación solar y digamos cómo afectaba la directa, la difusa y la global. Tenemos mediciones de esos 3 días. Esto nos sirvió muchísimo para entender cómo funcionan las ecuaciones y los modelos de Armstrong referidos a este tipo de, digamos, de partícula, el particulado, el alfa y el beta de Armstrong, pero efectos sobre salud todavía no hemos estudiado ninguno. Más que nada porque no es nuestra área. Bien, tenemos otra pregunta de Silvana. Dice, quisiera saber si han podido avanzar en el desarrollo de un modelo de la interacción de las plantas con la radiación solar. El tema que te apasiona. Sí, no, bueno, me acuerdo que hay
me pasaron un libro, comencé a preguntarle a todo el mundo de fisiología vegetal y tengo una colección PDF de eso, de esas cosas, de fisiología, perdón. Y o sea, esa es la idea, desarrollar un modelo. El problema es el siguiente: las plantas, si yo deseo extraer algún tipo de información de cómo afecta un parámetro a plantas, tengo que hacerlo desde un punto de vista estadístico. ¿Sí? No es que voy a estudiar una planta y voy a medir solamente una planta. Todo estudio que esté, por ejemplo, con plantas, tengo que hacer un cultivo de esas plantas y tengo que poner a toda esa población bajo las mismas condiciones y esperar que todas reaccionen de la misma manera, porque no todas reaccionan de la misma manera, así como, bueno, no todas reaccionan de la misma manera. El problema que tuvimos nosotros es que cuando conseguimos hacer las tres plantaciones y las 3 cosechas, nos cortaron las piernas, ¿sí? Parafraseando al Diego, en el sentido de que comenzó la cuarentena y no pudimos terminar ni las mediciones ni los cultivos, ni los pesajes de biomasa, ni las mediciones de nutrientes en grano, cosas que se esperaban para la primera cosecha. ¿Sí? Pudimos medir un montón de cosas y descubrimos, como en toda primera, digamos, de realización de un proyecto o de algo experimental, problemas que no están en los libros, como por ejemplo, que el suelo no tenga la misma... O sea, a ver, por ejemplo, un libro te dice, para abonar debe introducir 436 gramos de caca de vaca por metro cuadrado. Y eso nadie va a medir si son 436 gramos o si es 1 metro. Es algo aproximado. ¿Sí? Por eso yo me refería a una agrometrología o agricometría, no sé por qué. Me parece que va a ser mucho más rico tanto para la agricultura como para, no sé, los que estamos estudiando esto, el tener un mayor control sobre el valor sobre la medición de las variables, por ejemplo, humedad de suelo, que es algo importante, cantidad de nitrógeno en el suelo, cantidad de radiación por área, los índices de área foliar, viento, temperatura interior dentro del cultivo, en fin. Yo a mis compañeros, o sea, a Mariana y a la Merilú, las atormento diciéndole, tenemos que medir esto, y hay que medir si esto, y ellas es como que, está bien, asienten, pero no entienden muy bien por qué esa necesidad de medir si la planta lo mismo va a crecer o si la planta... No, yo sé que la planta lo mismo va a crecer, pero yo quiero saber si crece un 2 milímetros más que aquella, quiero saber si fue el agua, si fue el nitrógeno, si fue la tierra. En ese sentido, las variables, mientras mejor estén medidas, me van a brindar una mayor información en la respuesta estadística de las plantas. No tenemos un modelo todavía, perdón. Claro, bueno, ahí yo hago un aporte, que no sé si es válido, pero aporte, digo, mi opinión, no ni siquiera aporte. Pero no convendría como tener el mismo sustrato en los 3 lugares de altura y solo ver el efecto el efecto que hace la radiación, porque en definitiva, bueno, es el fondo, ¿no?, del estudio. Y bueno, ¿cómo se puede lograr un mismo sustrato de suelo en 3 lugares de altura? Haciéndolo en invernadero o de alguna manera controlada. O sea, darle los mismos nutrientes a las 3 plantas en 3 lugares distintos y solo estudiar los efectos. Ni siquiera, fíjate, si es invernadero, ni siquiera tendrías que ver el tema de las variables meteorológicas. Cierto que no es las condiciones reales, pero por lo menos controlar todas las variables y ves el efecto que tiene la que vos te interesa estudiar, que es la radiación. Sí, no sé. Sí. O sea, a ver, cuando comenzamos el diseño, por ejemplo, del primer cultivo fue largo, porque se analizaron todas estas cosas que vos estás diciendo. Incluso Mariana llegó a aconsejar que hagamos macetas en vez de hacer cultivos. Y después de mucho ir y volver, consideramos que la mejor... A ver, la idea, como te dije, es
¿Cuál es la idea final? La idea final es que la gente que planta maíz amarillo, son todas variedades de la zona, maíz amarillo y maíz blanco, puedan hacer un crecimiento del rinde, ¿sí? O sea, una mayor cosecha, una mayor cantidad de grano o incluso un grano más nutritivo a través de pequeños cambios relacionados a lo que es la radiación solar. Y ese cambio es precisamente la densidad de plantación, que es con lo que estamos trabajando ahora. ¿Sí? Cómo interactúa la densidad de plantación, si están más alejados, si están menos alejados, etcétera, etcétera. A partir de eso, y teniendo en cuenta cómo se cultiva en sitios de altura, en eso nos ayuda un montón, por ejemplo, lo que es el INTEFAP-NOAA, que están en contacto con todos los productores locales, muchísimo, y también preguntarles a ellos. Nos pareció lo más saludable tratar de seguir el proceso que ellos hacen. Pero como te digo, Miguel, esto es también una suerte de prueba y error. La idea del invernadero, la idea de aislar, por ejemplo, en vez de hacer esto de, no sé, de parcelas de 8 por 10, varias parcelas de 8 por 10 metros, hacer directamente una plantación de 10 plantas o sea, en maceta y con todo controlado. Está bien, capaz que obtenga algún tipo de resultado. De hecho, es algo que me da vueltas en la cabeza ese asunto. Pero bueno, lo que es cierto ahora es que hemos optado por esta línea y estamos teniendo algunos problemas, más que nada desde el punto de vista logístico, pero hemos aprendido cosas que esperamos poder poner, digamos, en práctica en la siguiente cosecha, que debería comenzar ahora en octubre. Ya cambiando, ya saliendo de mi casa, digamos, que también fue un aspecto también de último momento, pero ya yéndonos al INTA Cerrillos, para la base de 1200 metros. Lo que no puse, Miguel, fueron las fotos de los choclos que salieron. No, son espectaculares los choclos que salieron, sobre todo en el Rosal y en Hornillo. En Hornillo se sigue realizando ese cultivo, pero sin acompañamiento de los otros dos sitios, ya que nos fue imposible movernos. O sea, si bien podíamos movernos, no podíamos mover todo lo necesario para hacerlo. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Yo tengo varias, pero bueno, como nos vemos, podemos seguir charlando en privado. Sí. Bueno, muchas gracias, Germán. Bien, no, yo antes de terminar, yo quería agradecer a toda la gente que participó en mi formación, tanto de grado como de posgrado, ya que sin esa formación yo no estaría aquí, básicamente. ¿Sí? La calidad de los docentes y científicos que existen en el INENCO es alta. Yo he tenido la oportunidad de salir un poco de Argentina y ver otros lados, y la calidad que tenemos acá es similar y a veces superior a institutos que hay fuera del país. Bueno, gracias. Eso denota también la edad, ¿no? Uno con los años pierde la memoria, pero también se vuelve memorioso. Sí. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Y bueno, esperamos vernos en el próximo seminario del INENCO. Vamos a despedirlo a Germán con un aplauso, ¿sí? Si pueden abrir los micrófonos. Sí, acá coincide, se volvió más serio que Bueno, que tengan un buen día, nos estamos viendo. Igualmente. Chao, gracias. Nos vemos.